Es una semana convulsa en la sanidad pública, especialmente en la sanidad pública madrileña. Una semana en la que se han convocado huelgas de los médicos que trabajan en las urgencias de atención primaria, unos centros de urgencias que han estado cerrados más de 2 años, más o menos 2 años y medio. Mm, Y esta semana, además, hay convocada una manifestación en apoyo a la sanidad pública. Es para mí un placer poder charlar con el doctor José María Molero, médico de familia en el Centro de Salud San Andrés, en Villaverde Alto, Madrid. mm. Muchas gracias por charlar conmigo, José María. Y bueno, la primera pregunta que quiero trasladarte es si me puedes contar un poco cómo es el día a día de un médico de familia, cómo es tu día a día en tu trabajo. Bueno, pues en primer lugar, gracias también por darnos esta oportunidad de acercar cuál es nuestra actividad, que a veces parece que no se muestra, ¿no? Por parte de nosotros en primer lugar, pero también de la administración. El día a día es una agenda que yo trabajo de mañana, pero que suele empezar sobre las 8:20. Digamos que es una agenda prefijada de huecos que en principio iría de 8:20 a 1:30, huecos distribuidos más o menos cada 6, 7 minutos de pacientes, que el paciente se cita, bien accediendo por telefónicamente, presencialmente en el centro y pide la cita, o bien a través de los dispositivos móviles, o bien que nosotros hemos concertado con él, el médico, la enfermera, para que venga a dar una revisión. Y sobre esa agenda luego van ocurriendo una serie de incidencias de pacientes que, bueno, no pueden demorar que le atendamos más allá de 24 horas, y se les cita al final de nuestra agenda a nuestros pacientes de otros compañeros que no están en el centro, o realmente, aunque estén, la persona siente que tienes una urgencia, y entonces un día determinado el centro tienes que atender a ese paciente en ese momento, o bueno, en pocos minutos, ¿no? Y luego también de ahí surgen también otras actividades que nosotros llamamos pendientes de ver, de registrar, que son pacientes que no están citados, pero que, con motivo de una prueba que se han hecho, pues yo que sé, una mamografía para el cáncer de mama, un problema para el cáncer de colon, para despistaje del cáncer de colon, una interconsulta, un informe de alta que han estado en la urgencia en el hospital, todo eso se nos va abriendo en una parte de nuestra historia que se llama pendiente. Y todos los días, además de tu actividad ya prefijada en citas y de la que te ha ido llegando a toda la mañana, también tienes que atenderla. Es decir, que nosotros partimos habitualmente de un número de huecos, en mi caso son 34, 36 fijos, pero sobre ese vamos añadiendo pacientes de un tipo, o bien estos informes, este tipo de actividad asistencial, y al final acabamos incrementando aproximadamente un 20-25% la tarea programada. De tal forma que terminar sobre la 1:30 es imposible, primero porque 7 minutos por paciente nunca lo vas a utilizar, desgraciadamente, y es un poco lo que la población también lo entiende, pero nosotros insistimos siempre, mira, tenemos uno cada 6 minutos, cada 7. Si yo te dedico 6 minutos sería imposible. Te tengo que dedicar más, y el que viene detrás, desgraciadamente, sufre las consecuencias, ¿no? Entonces siempre acabamos la agenda muy, muy retrasados, pues más allá de las 2:30, a veces con problemas porque tienes que acudir a una sesión de formación, tienes que acudir a hacer una actividad a domicilio, o sea, a ver un paciente a domicilio, y tienes que hacerlo siempre ya muy tarde, o no poder participar, por ejemplo, en esas actividades que tenemos diariamente o casi todos los días en los centros para formarnos. Luego, la actividad es una actividad, sobre todo se puede resumir, de sobrecarga, de estrés a nivel del tiempo. O sea, cuando estás viendo un paciente y llevas, yo siempre pongo el ejemplo de, acabas de empezar la consulta, yo empiezo a las 8:20, son las 9 y ya llevo 15 o 20 minutos de retraso, y es que todo eso te va acompañando en ese estrés crónico, 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 crónico a lo largo del día, y hace que en ningún momento ya casi llegues a disfrutar de lo que estás haciendo, de tu profesión de médico. Estás siempre pendiente de todo lo que te está rodeando. Luego, si estuviera de clasifico como una actividad estresante y sobre todo desmotivadora y desincentivadora, porque realmente no disfrutas con ella. ¿Me vas a permitir que te tutee, José María, Sí, sí, a perfecto, lo por largo supuesto. de la entrevista? Me acabas de recordar el caso de una persona muy querida por mí que es pediatra Sí. y bueno, se encontraba con
con la misma situación que me cuentas tú, que en unos breves intervalos de tiempo tenía que atender a pequeños y pequeñas y claro, como ya me decía, dependía del carácter del niño, el estado en el que viniera, podía ser muy complicado incluso pedirle que abriera la boca para echarle un vistazo como hacéis. Claro, a mí me parece sorprendente que tengáis esos bloques, en tu caso, como me dices, 7 minutos, más luego lo que me comentas. Gente que por necesidad acude sin cita, pacientes de otros compañeros, compañeras, el estrés que tenéis que tener y tenemos que ser conscientes que tenéis un estrés en un trabajo en el que estáis tratando con personas. Hay Claro. otros empleos en los que también hay estrés, Sí, pero sí. no se tiene, entre comillas, esa responsabilidad que vosotros y vosotras tenéis. Sí, además, a ver, yo también, a ver, es que está claro, lo acabas de decir, yo no voy siempre al ejemplo típico del piloto, ¿no? Yo voy a alguien que conduce, que también tiene su responsabilidad, un autobús o que está incluso un taxista, un empleado de transporte de servicio público, es decir, tú estás tienes responsabilidad sobre lo que estás tomando decisiones y, lógicamente a esas personas en su profesión sí que se les contempla ciertos límites que no se pueden traspasar, ¿no? Aquí no, aquí no sirve de nada. A ver, aquí hay un problema claro y es que si yo tendría que contratar más profesionales y no lo hago, y por otra parte, como servicio público, como administración sanitaria, no quiero dañar mi imagen en cuanto a que no hago bien las cosas, pues por una parte doy el mensaje de no se preocupen, que se ha dicho, la Comunidad de Madrid, la que más horario tiene abierto la atención primaria. Luego, si queréis, hablamos sobre eso. La que más servicios tenemos en primaria. Ya, pero si no se lo discute, pero ¿con cuántos profesionales? La Comunidad de Madrid, en el ratio de todas las comunidades autónomas, es la que menos o la que más profesionales tiene por médico de familia, por enfermero, y en general la que menos invierte a nivel de centros de salud de todo el sistema nacional. Es decir, estoy obligando, porque claro, las recomendaciones que existen a nivel científico, profesional, es que una consulta de atención primaria de un médico de familia no debería de superar los 30 pacientes al día por cualquier concepto, bajo cualquier concepto. Si tengo que mirar un paciente pendiente, ese estaría incluido también ahí. Si tengo que, porque dicen, bueno, es que tú tienes una agenda y luego si te viene, pues claro, tienes que hacer las urgencias ya, pues como yo sé que voy a ver un 20% más de mi actividad todos los días, mi agenda mi agenda normal, ordinaria, tendría que reducirse su espacio en un 20% para que yo pueda atender eso que me va a venir con toda la tranquilidad. Bueno, pues eso significaría, y es por lo que ellos te dicen, que claro, es que un médico vea 20, 25, 30 pacientes al día es poco, no puede ser, es que luego se me acumula la gente pendiendo. Se acumula porque porque no hay profesionales, porque no hay recursos, porque usted no está invirtiendo en tener un número adecuado de profesionales para la demanda que usted sabe, porque la tiene establecida, la tiene registrada que se produce. Entonces, claro, ante eso, el profesional es el que se repercute. Hay una estadística reciente que ha salido en Madrid, que el 92% de los médicos en este momento reconoce agotamiento emocional. El 86% despersonalización, es decir, no tengo esa empatía con la población, con mi profesión, que me hace el día a día solventar la incidencia. Y luego, además, una frustración, una baja realización profesional también la tiene el 75%. ¿Qué significa eso? Que realmente tu valor como médico que tú exportas a la sociedad, lógicamente es menor. Y por otra parte, y lo decías tú, claro, en el dedicar tan poco tiempo a estos pacientes, no tan poco, al final le dedicas el tiempo que tienes que dedicarle casi, pero a costa de mucho estrés. Entonces, lo que sí que se ha visto es que la probabilidad de que las decisiones no sean correctas, no digo que se cometa un error involuntariamente, sino que no sean correctas, es decir, que se haga una prueba que no realmente no se necesitaría, que se mande un tratamiento que realmente tampoco se necesitaría, que se haga una derivación, por ejemplo, al compañero de hospital que tampoco se necesitaría. Esa probabilidad de esas decisiones, entre comillas, no adecuadas o no ajustadas a un nivel de conocimiento científico, 100%, pues esas decisiones aumentan cuando tienes más carga asistencial. Y además también se sabe
que cuesta más al sistema, porque todo ese tipo de actividad que tú haces, analíticas, radiografías, derivaciones, medicamentos, todo eso cuesta dinero. Luego, resulta que si yo como sistema sanitario no pongo o doto suficientemente de recursos porque no quiero gastarme una cantidad X, al final lo voy a perder por otra vía. Luego, tampoco es una actividad eficiente para los madrileños o para las comunidades autónomas que no que optan por esa situación. De hecho, esta sobrecarga asistencial es generalizada en todas las comunidades autónomas, y en unas más que en otras, lógicamente las que invierten menos y tienen menos profesionales, es más generalizada. Pero esa sobrecarga y ese desgaste de los médicos, aquí en Madrid es un 92, a lo mejor en otras comunidades es un poquito menor, pero que lo que quiero decir es que está acabando un poco con, digamos, la motivación por el trabajo día a día de los profesionales, porque realmente, insisto, no acabas de ver tu utilidad para el sistema y para la población, puesto que tus decisiones siempre tienes la duda de que lo podías haber hecho un poco mejor o diferente, pero que no puedes tener más tiempo para hacerlo de otra forma. Me acabas de recordar que Isabel Díaz Ayuso hace muy poco, una de las cosas que dijo en rueda de prensa o en una comparecencia que hizo en un acto, fue que ella estaba abierta al diálogo con los profesionales de de la sanidad pública, entre otras cosas, porque no quería eh, médicos desmotivados. También soltó esa frase, y creo que en más de una ocasión comentando que ella contrataba ahora mismo a cualquier médico en paro. Mm, ¿Por qué faltan médicos? La desmotivación, escuchándote, yo creo que está clara que un sanitario pueda estar desmotivado en algún momento, pero eso de que faltan médicos, Pues mira, como te he dicho antes, las condiciones de trabajo y cómo puedas desarrollar tu profesión influyen mucho. Este estudio que acabo de decir lo ha hecho el Colegio de Médicos. Ese 92% de desgaste emocional es en Madrid, ¿vale? Quiero decir que claramente es la foto. Eso significa mucho, significa que, médicos de primaria, significa que las condiciones no son buenas, no son buenas, pero no son buenas por la sobrecarga. Si tenemos si tenemos, somos la comunidad que mayor número de pacientes asignados o de personas asignadas tenemos por cupo de médico y por enfermera, lógicamente vas a tener más trabajo. Luego, el trabajo irracional, la demanda irracional es uno de los motivos. Los turnos de trabajo. A ver, yo, no, sin que esto se pueda interpretar como que nosotros estamos abogando por una disminución de los servicios, que no es así. En Madrid es la única comunidad que tiene turnos exclusivamente de mañana y de tarde. Es decir, es un turno que un profesional, un médico, una enfermera, un celador, un administrativo, si tiene su jornada de mañana está de 8 a 3 y si tiene su jornada de tarde está de 2 a 9. Fijo, todas las 5 jornadas diarias. ¿Qué pasa? Que en principio las tardes dificultan más, lógicamente, la conciliación y el manejo de tu situación familiar. Muchos profesionales se ven obligados a pedir una reducción de jornada. Reducen su jornada porque tienen que cuidar a sus familiares y eso implica que hay una parte de esa consulta que no se cubre, que se reparte. Cuando creas plazas, una persona se jubila, si es de mañana puedes encontrar suplentes que quieran cubrirlas, pero si es de tarde no existe esa motivación para la gente trabajar de tarde. Luego hay plazas vacías, no cubiertas. Estamos hablando de un 20-25% de las plazas globalmente en primaria, en medicina de familia, pediatría, que ya no tienen, o sea, pudiendo estar ocupadas por un profesional, no vienen de fuera a ocuparlas, no son atractivas, por mucho que diga la presidenta, y están desocupadas, la mayoría de tarde. ¿Vale? ¿Qué ocurre en otras comunidades autónomas y también tienen sus problemas? Que no existe un turno de mañana puro y de tarde, es un turno exclusivamente de mañana, donde los profesionales, hay una tarde de los 5, 1 o 2 tardes, dependiendo un poco de cuál sea su cupo, que pasan por la tarde, pero tienen su turno fundamentalmente de mañana, de cara a que se garantizan que ellos tienen más posibilidades de atender. No están cerrados los centros por las tardes, no, que es el error, sino que la actividad se traslada más a la mañana que a la tarde y si yo no puedo venir por la mañana, lógicamente mi médico hay una tarde o 2 a la semana que van a venir y si no vendré porque hay otro médico por la tarde me va a ver de urgencias o no. Eso facilitaría el atractivo para muchos médicos jóvenes que terminan la especialidad y que ante estas circunstancias, sabiendo que tienen un turno exclusivamente de tarde durante mucho tiempo, que están en una fase de formación de la familia y demás, pues optan por otros destinos, o bien se van fuera de la atención primaria, normalmente se van a las urgencias hospitalarias,
los médicos de familia trabajan muchos en las unidades hospitalarias, porque ahí sí que pueden, mediante jornadas y acumulación, si tengo una guardia, luego tengo una libranza, sí que pueden acomodar mejor a su conciliación. O bien se van a otras comunidades autónomas que, como he dicho antes, tienen más presencialidad de mañana que de tarde. Alrededor de Madrid, me refiero a Toledo, Guadalajara, Ávila, Segovia, pues a veces les ofrecen buenos contratos en unos horarios adecuados y no están tan lejos de Madrid y muchas veces lo prefieren. O bien incluso hasta la atención privada. La atención privada no solamente para trabajar en los hospitales de urgencias, como lo hacen en los hospitales públicos, sino que también desde hace ya 3 o 4 años la teleasistencia, la teleconsulta se está desarrollando mucho por estas empresas privadas y eso está facilitando que desde tu casa, con un material como el que estamos hablando aquí nosotros, puedas estar atendiendo procesos que, si tienes una mínima duda, tienes un circuito para que le derives a tal hospital, a tal centro, ¿no? Lo que quiero decir es que las condiciones de trabajo, el tener estos dos turnos, sobre todo el turno de tarde tan intenso, las condiciones de que como tenemos menos médicos de los que necesitamos, somos la comunidad que más déficit tenemos de médicos programados desde hace años, o sea, porque esto no viene de ahora, esto ya viene de antes. Entonces, si tú durante años has estado teniendo menos médicos y has tenido más trabajo como médico, cuando tú terminas tu especialidad y Madrid, de luego, no me parece que sea muy atractivo, me voy a tal sitio, vuelvo, porque muchos médicos hacen la especialidad en Madrid, pero no son de Madrid, me vuelvo a mi comunidad autónoma, que aquí voy a estar mucho mejor porque tengo mejores condiciones. Luego, el nivel de organización del trabajo. Tenemos organizaciones muy, a ver, muy directivas, muy... es decir, si yo mañana voy y digo, mira, yo no puedo dedicar solamente 6 minutos a mis pacientes, yo necesito 10 minutos para cada paciente y yo lo intento imponer, aunque aparentemente la dirección te dice, la gerencia te dice que sí, en cuanto vea tu agenda te dice que no puedes, que eso hay que modificarlo y hay que hacerlo de esta forma. Es decir, no dan a una autonomía, que siempre en primaria hemos dicho que los centros tienen que tener cierta autonomía de manejarse, de organizarse, bueno, pues eso imposible. Es decir, que como profesional yo veo que que trabajar en Madrid no me renta a nivel de la profesión, no me renta a nivel de los horarios, no me renta a nivel de la carga de trabajo y luego hay una variante, por mucho que dice la presidenta, no estamos bien retribuidos, estamos a la cola de las retribuciones. Yo hablo de España, no hablo de otros países, ¿vale? Si estás a la cola en cuanto a retribuciones, pues también la gente lo mira, o sea, Madrid no es barata, y si resulta que encima tú no me estás pagando o me está pagando más otro médico, otra comunidad autónoma, porque ahí sí que hay cierto cambio. Mira, os voy a poner un ejemplo. Los médicos que no son fijos, que estábamos hablando de un 30 o un 40% de los médicos de familia y los enfermeros en primaria, los pediatras, hasta este año, después del año 2006, no han cobrado un complemento que es del complemento de carrera profesional. ¿Eso qué es? Es un complemento que te dan en cualquier profesión si tú vas trabajando años y lo vas haciendo bien. Se supone que hay un reconocimiento, es como un mérito que te van dando, ¿no? Nosotros no podemos ascender, no hay un modelo de que yo pueda ser médico y vaya ascendiendo, sino que yo voy a ser médico toda mi vida, pero si yo llevo mucho tiempo haciendo las cosas bien, pues te dan un complemento de carrera profesional. Cada 5 años te presentas a una serie de méritos, tienes que tener, es exigente, publicaciones, cursos, haber trabajado y no haber tenido expediente, haber hecho, bueno, una serie de cosas, ¿no? Te dan nivel, pues sabiendo que un fijo respecto a un no fijo trabajan iguales, son iguales de necesarios, pues no les estaban pagando ese complemento. Entonces, claro, son circunstancias que hacen que para el médico que termina y quiere plantearse trabajar en Madrid no sea atractivo. O sea, si no, encima no cobro una cantidad o cobro una cantidad peor que en la comunidad de al lado, me voy a ir o me voy al hospital o me voy a la empresa privada porque me permite conciliar mi familia. Entonces, todos estos problemas no se han cambiado ni se van a cambiar. La famosa el famoso plan de atención primaria que en 2022-2023 que pusieron sobre la mesa y dijeron que sí era la solución, solamente os voy a dar un dato. Eh, ¿Cuánto dedica una comunidad autónoma a su atención primaria o a hospital, bueno, o a farmacia? Bueno, pues eso está establecido ya por los presupuestos anuales. La media que dedican las comunidades autónomas, la media de toda España es un 14% de su presupuesto global. O sea, en Madrid, que tenemos casi 8.000, casi 9.000 millones de euros, no dedicas la media, dedicas solamente un 10 y pico, 11%, es decir, unos 800 millones a primaria.
O sea, ni siquiera llegamos a la media, que es el 14%, pero es que cualquier sistema debería dedicar aproximadamente el 25% de su presupuesto para tener una primaria con garantías. Es decir, estamos 3 puntos por debajo de lo que dedica la media y estamos aproximadamente 15 puntos por debajo, o sea, casi 150% menos de lo que deberíamos dedicar. Esos 4 puntos de la media, 3 puntos de la media, significarían sobre unos 250 millones. Es decir, que ellos, la Comunidad de Madrid, dice, tengo un plan estupendo para primaria, que va a mejorar todos los problemas, lo va a solucionar. En 2 años, 200 millones. Cuando solamente este año, para ponerte al nivel de la media, no digo a lo que te recomiendan, tendrías que invertir 250. Yo creo que eso es lo que hace que no se den circunstancias para que la gente esté motivada. No estoy hablando de que este dinero fuese para pagar a profesionales, sino para mejorar estructuras, para intentar adecuar los turnos, para intentar adecuar la forma de trabajar, para contratar más personas que vengan. Todo eso no se está produciendo y esa es la realidad. José María, a raíz de la pandemia, el maltrato, la precariedad que lleva años, décadas padeciendo, sufriendo la sanidad pública, se ha incrementado a raíz de... A ver, se ha incrementado porque sí. Sí, yo creo que sí, se ha incrementado, pero fundamentalmente porque la pandemia ha contribuido también a que haya muchos profesionales que hayan abandonado el sistema. Se han aumentado las jubilaciones anticipadas porque realmente ha sido una prueba de estrés, como dicen, no para referirse a los bancos, ¿no? Pero aquí también del sistema sanitario. Y entonces, lógicamente, ha motivado que profesionales hayan abandonado el sistema. Y sobre todo, a ver, se ha dejado, es decir, se ha invertido, sí, 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 pero bueno, hemos invertido un poquito más, pero todo tenía un objetivo finalista. Sí, se invertía porque necesitábamos más recursos para atender la pandemia, pero no para crecer en estructura y en recursos y en plantillas a nivel de primaria. Las plantillas se crearon, aumentaron sobre todo no de médicos, sino de otros profesionales y luego poco a poco han sido o bien no les han renovado el contrato o bien les han ido recolocando en otras áreas del sistema, pero que para la primaria no está suponiendo un avance, en el caso nuestro. Para el resto del sistema, claro, la pandemia ¿qué ha supuesto? Que hay una lista de espera que han aumentado, que hay una actividad pendiente. Luego, esos profesionales que no han despedido y que se han quedado ahí, están intentando sacar adelante todo aquello que ha deteriorado la pandemia. Pero no estamos mejorando lo que había antes de la pandemia, sino estamos intentando eh, que el daño sea menor, ¿no? Y en primaria es que no ha mejorado nada. El número de recursos, por ejemplo, de médicos de familia pediatras que había en el año 2019 son los mismos que hay en el 2022, los mismos. De enfermería ha crecido un poquito, mínimamente y ha crecido un poquito en otros profesionales, fisioterapeutas, bueno, digamos odontólogos, pero realmente el número es ridículo en cuanto a lo que se necesitaba antes y muchos de estos incrementos se debe a que hay actividad acumulada, vuelvo a repetir, que hay que sacar adelante para intentar ponernos a un nivel decente, no digo de antes de la pandemia. Luego, efectivamente ha sido una prueba de estrés que no la hemos pasado al 100%. Digo, no soy tan pesimista, yo creo que se ha dado una respuesta muy buena por parte de los sanitarios, sobre todo de los profesionales, ¿eh? Se han tirado adelante de lo que tenía, pero el sistema se notaba que si yo tenía infradotado de recursos, pues claro, ahora se me ve. Si yo tenía una mala organización a nivel de coordinación primaria hospital, ahora se ha visto. Si no tenía una buena coordinación con salud pública y el resto de los servicios sanitarios, igual. O sea, lo que te quiero decir es que se ha puesto en evidencia y dice, bueno, pues si ya hemos visto el problema, se solucionarán. No se está solucionando. O sea, he dicho que lo que están haciendo ahora es una especie de a ver si puedo tapar estos agujeros que se me han abierto y bueno, ya veremos, a ver. Probablemente a raíz de la pandemia, los ciudadanos y ciudadanas hemos valorado más aún vuestro trabajo o nos hemos fijado más en vuestro trabajo y probablemente por eso a mí me da la impresión, viendo telediarios, leyendo la prensa, que mucha gente está, yo creo que concienciada, que está teniendo empatía con vosotros, ¿no? Y creo que esa manifestación que tendrá lugar el domingo 13 de noviembre, a esa manifestación va a acudir mucha gente. ¿Estáis notando vosotros, tú en tu caso, cariño, apoyo?
Sí, estos días, estas semanas atrás, meses de tus sí. pacientes? ¿Qué percepción tienes de cómo la gente que realmente no sabe vuestro día a día, cómo se está portando con vosotros? Bueno, yo creo que sí que están haciendo reconociendo nuestra labor, que además esa empatía que yo te he dicho que a veces te llega no a perderla, pero sí a limitarla muchas veces por el tema de ese sufrimiento emocional. Por su parte, claramente se mantiene y yo creo que se ha aumentado. A ver, ellos han visto lo que nosotros llevamos diciendo, porque esta situación de la primaria no es nueva, ya la vengo denunciando ya mucho antes. Yo digo, la pandemia lo ha empeorado, pero es que llevamos denunciando este tema más de 10 años en Madrid y en otros comunidades, pues todo en Madrid. Entonces, ellos han visto que lo que nosotros más o menos hemos ido manifestando en nuestros... es verdad, y la pandemia lo ha visto, porque han visto las circunstancias, han visto cómo hemos comportado al límite, pero a pesar de eso han visto que no llegamos bien como tenemos que llegar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se genera esa sensación, esa empatía, ese reconocimiento. Si no pasa nada, bueno, ya le veo muy liado, ya no se preocupe, ya lo dejamos para otra ocasión y tienen ustedes que conseguirlo. Sí que hay ese mensaje, como todo no se puede generalizar, luego hay personas que digan, no, mira, yo quiero un servicio público y lo quiero como lo quiero, ¿no? Cómo utilizamos los servicios públicos, luego cada uno elige la forma de comportarse, pero en general sí que nos sentimos que la población al menos ha visto que lo hemos pasado mal y que lo que le decíamos que estaba mal es que es verdad. Entonces es ahí esa sensación bueno, vamos a apoyaros hasta donde sea con este tipo de manifestaciones o sí que existen también actividades a nivel comunitario bueno, que se están fomentando y que hay apoyo. Entonces yo creo que sí que notamos esa solidaridad. Inevitablemente la población también ha sufrido mucho, entonces a veces se generan disfuncionalidades y dice, jo, es que, oye, compañeros, es que ahora te están exigiendo. No, no se están exigiendo. Es que yo entiendo que llevamos 2 años y medio de parálisis, que ahora mismo cuando yo mando un paciente a determinada especialidad son 9 meses, cuando antes eran 4, que ya era mucho, 4, pero imagínate, 9. Y eso lo sufre la población. Ya que la población le tenemos ahí como referente y es a nosotros a los que vienen a expresar nuestras quejas, ¿no? Sus quejas del sistema, ¿no? Entonces yo creo que ahí también nosotros como profesionales también creo que tenemos esa función, ¿no? De entender que también la población ha sufrido mucho, que el sistema, tal y como ha quedado en las costuras, nos afecta a todos y que también tenemos que a veces soportar, ¿no? Ese desgaste, ¿no? También emocional de ellos ante ese, de repente es que, mire, es que me han dado 6 meses, doctor, yo así no puedo estar. Y tú a veces tienes que intentar ofrecerle todo lo que puedas, pero no lo puedes solucionar. Entonces, esa complicidad, por una parte y por otra, creo que te ayuda a que sí que sean sensibles en este momento a cómo lo estamos viviendo, sí, por supuesto. Y este tipo de apoyo, desde luego, como profesionales se vive como en positivo y sobre todo agradeciendo también esa participación, ¿no? Sí, sí. Como ciudadano, te quiero preguntar una opinión personal tuya como médico. Soluciones como, por ejemplo, que en diferentes centros de urgencias de atención primaria, estos puntos de atención continuada que se llaman ahora, no haya un médico que esté ahí físicamente, que ahora aconsejen, por ejemplo, esa videollamada. Creo que supuestamente es precisamente para que ese médico no tenga que desplazarse X kilómetros o que pueda descansar también de ese estrés. Eh, ¿Tú cómo ves esa Vale. solución? Tanto como médico Sí. como A ver, yo paciente. creo que hay dos cosas. Primero, la teleconsulta, la telemedicina, no es algo inventado, ahora, sino que ya la OMS misma desde el año 2005 lo había puesto sobre la mesa como una posibilidad más de la relación médico-paciente y de resolver problemas. Sobre todo porque mejora la accesibilidad. Yo digo antes de hablar del otro, yo pongo como ejemplo qué hubiese pasado. Fíjate que se ha cuestionado mucho el tema de los teléfonos y tal en la pandemia. Si no hubiésemos tenido esa herramienta de contacto con los pacientes, que era el teléfono para ver cómo estaban, cómo no estaban, pues mira, pues vente para acá porque no me gusta lo que me estás comentando. Mira, tal. O sea que realmente no hay que demonizar la teleconsulta ni otras herramientas porque además el futuro nos las va a poner ahí y vamos a tener que adaptarnos. Pero el futuro, que es lo que yo quería decir, es una herramienta que se está desarrollando, que está en estudio, en diferentes experiencias, en diferentes países, diferentes métodos, que no podemos todavía decir
que es una herramienta que sepamos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios al 100%, sino que está en una fase de desarrollo y que, por lo tanto, un sistema sanitario no podría de repente plantear una solución a un problema como el que tenemos ahora con una medida que todavía no está 100% contrastada, por mucho que diga la consejería de que está. Sí, sí, hay estudios que te dicen que en urgencias se puede aplicar y que, bueno, y que hay una cierta satisfacción por los profesionales, tal, pero también hay otros estudios que te dicen, ya, pero vamos a ver un momento porque eso tiene que adaptarse a la realidad de cada entorno. Luego, primero, no es la herramienta mejor en este momento. Segundo, no es el concepto que la comunidad tiene con esta herramienta es que con esto soluciona el problema, y lo has dicho tú ahora, porque así permito que un médico que no está en un sitio pueda pasar consulta estando en otro. Pero el problema es que esto no es, la comunidad no piensa en esto como una herramienta para eh, solucionar el problema de déficit de profesionales. No, porque no está contratando a profesionales para que atiendan estas consultas. Vamos a decir la realidad. De momento, esas consultas las atiende otro médico que está en otro centro presencialmente viendo pacientes y que tiene que interrumpir esa actividad, conectarse para el paciente que le están enviando desde otro centro de salud donde no hay médicos, de urgencias, vamos, y luego seguir con su consulta. Es decir, quien realmente no puede ser, incluso aunque funcionase perfectamente, no puede ser una herramienta para solucionar el déficit de profesionales si no contratas profesionales para que la atiendan. Y es un poco el error que hay por parte de lo que se está vendiendo de la consejería, que dice, bueno, ya puedo confiar en el sistema si es bueno o malo, que yo creo que en este momento hay que trabajar más el sistema, hay que esperar más para poder aplicarse. Pero es que aunque fuese bueno, la forma que tienen de organizarlo es que el mismo médico que ya está saturado atendiendo pacientes presencialmente tiene que interrumpir para ver los pacientes a través de Internet o de la telemática. Luego, creo que no es la mejor solución. No sé, la telemedicina no soluciona los problemas si no hay detrás de esa cámara un profesional descansado, concentrado y trabajando como si estuviese en una consulta. Y en este momento, el sistema que la consejería ha puesto adelante para las urgencias hospitalarias no reúne esas condiciones. Por lo tanto, me parece que no debería de tener que decir las cosas reales. Mire, yo quiero abrir una serie de unidades asistenciales y no tengo profesionales, sobre todo no tengo médicos, porque yo le hago la pregunta también a la consejería. Sí que hay una bolsa de trabajo de enfermeros y de celadores, en los cuales se podría haber tirado esa bolsa para dotar suficientemente los recursos que necesitaba para abrir los 78 centros que ellos querían abrir. No se han contratado suficientes profesionales de esas categorías para contratarlos. ¿Por qué? Médicos, es cierto que la bolsa de trabajo, por lo que hemos dicho antes, no hay atractivo para trabajar en Madrid, no hay atractivo para trabajar, y entonces la bolsa de trabajo de médicos realmente no tiene médicos disponibles, por eso hay un 20% de las plazas de centros de salud que no están cubiertas, ¿no? Crónicamente. Crónicamente, no digo de un día, sino meses. De acuerdo, no voy a tener médicos para eso. Bueno, pues entonces, si no tengo médicos, tendré que hacer mis cálculos y decir, de momento, si me da para abrir en lugar de 78, mantener los 40 y abrir 15, abro 15. Y voy a ver cómo en 3, 4 meses sigo ampliando el número. Pero de repente, el hacer eso y poner la teleconsulta como la solución, sabiendo que la teleconsulta no supone más recursos, sino que lo que supone es que al mismo profesional le tienes más atareado, al final el sistema se va a caer, porque lo que he dicho antes de los centros de salud, un médico que está trabajando en un servicio de urgencias que tiene que ver sus presenciales, la telemática, lo más probable es que en poco tiempo ese paciente, ese médico también acabe con ese desgaste emocional. Sí, sí. Te voy a lanzar una última pregunta o te voy a pedir una reflexión. También te ruego que seas breve, pero me interesa mucho preguntarte esto. Eh, ¿Es posible la coexistencia entre la sanidad pública, la sanidad privada, sin que se produzca ese desmantelamiento de la primera, de la pública? ¿Es Claro. posible o debería ser posible? A ver, yo creo que deberíamos acostumbrarnos a que debería ser posible. A mí lo que me interesa es que sea el sistema sanitario público el que decida y el que gobierne la sanidad que yo recibo. Si yo no, insisto, si yo no tengo recursos en este momento, transitoriamente, yo no veo mal que se pueda concertar con unas condiciones X. No la perversidad de que a lo mejor me interesa que no vaya bien para concertar, sino que si yo necesito solventar un problema puntual, esta lista de espera que tengo, este tal, lo hago así.
lo soluciono y mientras tanto voy trabajando en cómo desde la sanidad pública yo puedo solucionar el problema. Porque todo aquello que sea dentro de la sanidad pública organizado y controlado por ti, lógicamente tiene más garantías de continuidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que el problema es que muchas veces, interesadamente, dejo que una cosa se pueda deteriorar para yo dar ese servicio de otra forma. Entonces yo creo que la colaboración es lícita, está regulada, hay una ley que así te lo dice, cómo se puede establecer, pero siempre tiene que ser, vuelvo a repetir, algo para mejorar el servicio en algo que temporalmente yo como sistema sanitario público sea deficitario, mientras soluciono el problema. Yo en un sentido no lo veo mal, pero lo que no puede convertirse es en una crecimiento de de esos conciertos porque me interesa, porque así tengo una serie de servicios que yo estoy externalizando y que en el fondo tengo un beneficio, el que sea directo o indirecto. No, no, tendría que ser como una colaboración más. Yo pongo el ejemplo de la teleconsulta. Siempre tiene que ser complementaria a la consulta presencial, complementaria, no una cosa u otra, sino complementaria. Y en este caso, si yo tengo 9 meses de lista de espera porque soy incapaz de organizarlo y no tengo para tirar adelante, pues a lo mejor durante 6 meses tengo que llegar a un concierto para yo solucionarme mi lista de espera. Pero a partir de ahí tengo que estar trabajando en que no se vuelva a repetir, ¿no? Y luego al revés, hay servicios que eso ocurre, que a lo mejor es más coste efectivo tenerlos de esta forma que yo generarlos. Hombre, lo lógico, yo creo que pocos, eso tendría que ser pocos, pero la mayoría, la sanidad sí que tiene que dar ese servicio. Pero si, no, si hay un servicio que realmente este centro lo hace mejor y hasta que yo pueda estar a ese nivel van a pasar 4 o 5 años, vale, puedo mantener un concierto con ellos, ¿no? Pero yo tengo que responsabilizarme de ese servicio. Es decir, no lo veo mal siempre y cuando sea complementario para solucionar problemas concretos, puntuales, circunstanciales, que va a mejorar la salud de la población. José María Molero, médico de familia en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atenderme y por hacerme más comprensible todo lo que los médicos pasáis y apoyemos la sanidad pública. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias a vosotros.